Vamos a empezar entonces a desarrollar la lección del día de hoy, la lección número 5 de esta serie Conflictos de la Personalidad que tiene que ver con el miedo. Y bueno, gracias a todos los que dieron su testimonio personal en este tiempito. Por eso, la palabra de Dios es fundamental y comienza esta lección con 2 de Timoteo 1:7 diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Discernir cada uno de los factores que intervienen en el conflicto del miedo y la forma, la manera de cómo tratarlo a través de la palabra de Dios, de la teoterapia, debe ser la razón por la cual estudiemos esta lección. Tenemos que dar respuesta a este conflicto, tenemos que ser restauradores de este conflicto que tiene que ver con el miedo. Ahí había unas preguntas, hay en la introducción unas preguntas, pero que alguno de ustedes se la hice recién mientras interactuamos, pero me parece importante resaltar o subrayar lo que dice la introducción, que el aliado poderoso del miedo es la imaginación. Y cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio esa imaginación para poder crear y poder experimentar lo mismo que Él hizo y experimentó con todo lo que creó. Nada más que, bueno, como producto de el error de nuestros antepasados, del pecado, esa imaginación, si no está sujeta, si no está guiada, si no está controlada por el Espíritu Santo, es una aliada poderosa para estar en temor. Según el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, Dios los empezó a llamar, ¿no? Y cuando se dieron a conocer o se mostraron al Señor, el Señor dice, ¿por qué se esconden? ¿Qué tuvieron? Tuvieron miedo. ¿Qué habrán imaginado Adán y Eva? Porque la instrucción era no comer del árbol señalado, y sin embargo lo hicieron. ¿Qué miedo habrán tenido? ¿Qué imaginaron ellos que Dios le podía hacer o provocar a una desobediencia tan grande como la que ellos cometieron para esconderse, para irse de ese lugar donde el Señor los había escogido y los había puesto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del miedo es importante reconocer el papel que juega la imaginación, porque eh, el miedo, por más que sea algo que uno imagine o algo que uno perciba y es ficticio, se vuelve real como producto de la imaginación. Por eso el miedo es difícil de combatirlo. Por eso el miedo muchas veces lleva tiempo para superarlo. Entonces, de entrada, desde el inicio de esta lección necesitamos entender que la imaginación juega un papel fundamental en este conflicto. ¿Está claro? ¿Y qué hace el miedo? Trastorna. Es un trastorno de la ansiedad. Es una fobia, ¿no? Es un miedo, un temor que se tiene a un objeto o una situación que imagina uno que encierra un peligro. Como decía recién Fernanda, las cucarachas. ¿Sí? Uno tiene miedo y la imaginación te lleva a decir, bueno, que te puede llegar a matar la cucaracha y no, pero sin embargo, uno, no sé si es por fea o por no sé qué, o por sucia, como puede ser una araña. Bueno, ahora vamos a ver diferentes clases de miedo, pero
como pueden ser muchas cosas. Si el miedo es una fobia, es un trastorno, entonces ese trastorno tiene que ver con objetos o con situaciones de cada uno de nosotros, que en realidad no encierra un peligro real, sino que está ahí y provoca en nosotros que eh, no tengamos claridad en el sentir, en el sentimiento, en la emoción, para poder razonar que eso no te va a dañar, que eso no te va a lastimar, que eso no te va a herir, que eso no te va a matar. Entonces, quien padece de esta fobia va a tratar de evitar ese objeto, esa situación que le ocasiona el miedo. Esa persona que padece fobia también hasta puede mostrar síntomas físicos al momento de enfrentar esa situación o de estar enfrente de un objeto o de un animal o de lo que sea que implique temor o un trastorno de la ansiedad. Esa fobia es importante que nosotros la definamos, ¿no? La determinemos. Y hay áreas en las cuales el miedo eh, actúa o se moviliza o se materializa. Básicamente hay áreas de carencias, de insuficiencias y áreas de conflicto. Las primeras de carencia tienen que ver con la faltante o la privación de algo, como dinero, cariño, comodidades, bueno, etc. La otra área de motivación del miedo son las insuficiencias, las incapacidades, no sé, según el estrato social, cultural, psicológico, académico. Bueno, uno tiene miedo por ahí a ir a un curso de capacitación terciario o a un curso de capacitación si todavía por ahí no sabe leer bien o escribir bien, áreas de insuficiencia, áreas de incapacidad. Y el tercer punto tiene que ver con esas áreas de conflicto que son batallas, luchas, peleas que tenemos internamente, ¿no? Que a veces no nos dejan definir o decidir si aquello o esto, qué es lo mejor, ¿sí? Y entonces ahí está, una duda práctica, una duda existencial que no nos deja ni avanzar, ni creer que puedo ir más allá, ni dar pasos de fe. Entonces, esa duda puede llegar a determinar que en el fondo hay un temor, hay un miedo, hay una fobia a, a algo como producto de esa lucha o de ese conflicto personal interno. Bueno, los otros temores corrientes, ¿no? Ahí están el miedo a las alturas, eh, el miedo a los espacios públicos abiertos, el miedo al dolor, algofobia, antropofobia, el miedo a los hombres o a un hombre en particular. Bueno, ginecofobia, miedo a las mujeres o a una mujer en particular, pirofobia, miedo al fuego, tanatofobia, miedo a la muerte, zoofobia, miedo a los animales o a algún animal en particular. Bueno, ahí están todas las fobias y algunas características de cada uno de ellos. Pero acá hay algo muy importante que seguramente van a resaltar conmigo, algo que venimos trabajando también en los otros conflictos de la personalidad, que muchas veces el miedo o esta fobia es resultado de experiencias traumáticas a comienzo de la vida del individuo. O sea, volvemos otra vez, como hablábamos en la lección anterior, de la inseguridad para trabajar en ese proceso de restauración de la inseguridad que había que, bueno, tratar de no solamente tener una llegada con el discípulo, sino de ir en ese proceso de pastoral a esa niñez, a ese desarrollo en la juventud, a ver qué pasó. Bueno,
Estas fobias también pueden ser experiencias traumáticas al comienzo de la vida o en el desarrollo. Ahí hay un ejemplo que habla de los perros, ¿no? Porque por ahí si alguna vez hemos sido lastimados, rajuñados o mordidos o atacados por un perro a la hora de, de, de por ahí de crecer y desarrollarnos, podemos por ahí cuando algún perro viene ladrando tener ese temor, esa parálisis, ese miedo que me lleva por ahí a, a no reaccionar, ¿no? Y a tener un miedo muy profundo como producto de esa experiencia del pasado. Entonces, las fobias o los miedos también pueden venir de esas experiencias de la niñez. En el segundo puntito habla también, el segundo párrafo, que las fobias o los miedos también pueden surgir como un desplazamiento de la ansiedad. En estos casos, el objeto del temor simboliza cierta experiencia o acontecimiento que para la persona fue insoportable. El miedo extremado va ahora adjunto al sustituto objeto del temor. Bueno, yo le quiero contar una experiencia mía personal. De niño, no sé, me acuerdo, tendría, no sé, 3, 4 años, 5 como mucho. Fuimos con papá, mamá y todos mis hermanos a la playa. Y a papá le gusta mucho pescar y como yo siempre fui muy de andar con él, de seguirlo, muy papero, me fui, lo seguí. Y resulta que él decidió ir a pescar a un lugar en la playa donde había que pasar por un cangrejal. Un cangrejal es un lugar húmedo, como un lugar muy lleno de algas, muy así, olor feo también, y donde no había uno, cientos, miles, millones de cangrejitos, así, 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 de todas formas, pero eran todos chiquititos, no eran grandes, sino cangrejos, y de esos cangrejos medios peludos, medios raros. Y él pasó caminando con sus alpargatas. Yo venía descalzo, no miento, venía con las chancletas, que al momento de meter las chancletas ahí se pegaron y quedé descalzo. Y empezaron a salir cangrejos y cangrejitos por todo. ¡Ay! Fue traumático, definitivamente fue traumático eso. Y empecé a llorar de una manera desconsolada, que él tuvo que venir a buscarme, levantarme a UPA y pasar a UPA ese cangrejal. Le digo esto porque esas experiencias de la niñez, esos traumas de la niñez que por ahí uno dice, pero es una, una pavada, es algo que no tiene sustento. Claro, para una persona mayor sí, pero para un niño impacta muchísimo, como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Ahora justamente alguien decía, creo que eh, Marta, sí, creo que Marta decía que ahora en el mes de Halloween, por ahí aparecen muchas cositas de juguete como arañas o cosas que te las tiran o aparecen en las vidrieras y el que ha pasado por alguna experiencia traumática con los insectos, hasta puede llegar a ser también difícil eh, este tiempo, qué sé yo. Los traumas de la niñez producen miedo y esos hay que tratarlos. También, bueno, la influencia de los padres, ¿no? Recién alguien también decía, el miedo de los padres transmitido hacia los hijos. Es muy, muy importante que eso se trate. El miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, el miedo a viajar en avión, el miedo, bueno, miedo que los padres podemos transmitir hacia los hijos, ¿sí? A las tormentas eléctricas, bueno, a tantas cosas que por ahí podemos tener fobias y pueden provenir de los papás. Por último, también las culpas, los sentimientos de culpa. Si una persona se siente sumamente culpable y cree merecer castigo por un acto pasado, puede formársele el miedo al castigo que espera. No sé, de repente iba
en el colectivo chocó, el colectivo lastimó a una persona y se siente culpable, no tiene ninguna razón de sentirse culpable. Pero bueno, cree merecer un castigo por lo que pasó y se forma un temor. Entonces está con miedo a que le pase algo y si le pasa es por lo que vivió en el pasado. Son culpas que por ahí el enemigo, el diablo, utiliza mucho la culpa ficticia. ¿Sí? La culpa real no, tenemos que asumir lo que hemos hecho, definitivamente. Pero la ficticia, tengamos mucho cuidado, porque si la imaginación, que es un factor clave, un aliado poderoso de esta sintomatología, de este conflicto del miedo, no está bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, entonces es un combo completo para estar como en alerta y paralizado en todo tiempo y en todo lugar. ¿Sí? Bueno, áreas. Patri, Sí, Patri, escucho. no, quería hacer una distinción, porque acá en el material no trata, digamos, más se va para el lado de los miedos ficticios, pero hay miedos que son reales. Yo no quiero entrar en disquisición, pero el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, cuando lo sufriste, no es, cuando es real, no es algo que vos imaginás y puede quedar ese miedo. ¿Cómo se trasciende? Sí, relativo, porque cuando la cosa aparece, por ejemplo, a la enfermedad, yo trascendí un cáncer y fueron 3 años de lucha con dolor físico, digamos. Entonces, no es un miedo ficticio, es un miedo real. De hecho, cada vez que uno va a los controles, si yo no estuviera de la mano de Dios, para mí sería absolutamente traumático. Y, y el miedo a la enfermedad, cuando tuviste, digamos, eh, cuando el cuerpo fue agredido, no es una cosa que fácilmente se baila a trascender, eso es lo que quiero decir, Tal para cual. no entrar en disquisición de otras cosas, ¿no? No, 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 está muy bien. Hay sucesos o situaciones que son reales a las cuales, porque el miedo también es algo que Dios lo permite para correr, por ejemplo, si viene un tigre a atacarte. O sea, te agarra el miedo, te agarra automáticamente una reacción para salir disparando. O sea, de repente viene alguien en contramano a pisarte o a chocarte. Vos, te agarra miedo, la reacción automática es correrte o salir disparando. Y eso es un miedo real, no es ficticio. La- Tener la imaginación puesta mal y decir, no, no me va a pasar nada, no me va a comer, este tigre es de bengala de juguete, ¿no? Es real. Pero bueno, ahí seguramente en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la lección, vamos a ir aclarando esto también, Angelita. Gracias. Gracias por tu aporte. El ciclo, vamos rapidito al ciclo emocional, es el ciclo psicológico del miedo. Ahí está, ¿no? La prudencia, la cautela, que produce una alarma y esa alarma trasciende en angustia, pánico o terror. ¿Sí? ¿Qué es la prudencia? Es la actitud de autolimitación. Cuando uno quiere pasar por ahí muchas veces inadvertido, cuando Inadvertido. alguien ¿sí? Se queda medio atrás de bambalinas o queda ahí como mejor oculto, mejor ahí medio escondidito, cuando no quiere dar el paso al frente, es prudente. Luego, ese miedo sigue avanzando de una manera cautelosa. ¿Qué es de manera cautelosa? De manera desconfiada, ¿no? Que envuelve una desconfianza. La persona muy cautelosa asume una actitud muy concentrada y su preocupación es creciente duda y se dispone al fracaso. O sea, es como que
no solamente queda prudente, media escondida, media inadvertida, sino también que desconfía de la situación, desconfía del otro, desconfía de las cosas, desconfía aún de la palabra de Dios, que también puede desconfiar, ¿no? Del milagro de Dios, de la restauración de Dios o de la promesa de Dios. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a obedecer? ¿Para qué voy a cumplir? ¿Para qué voy a...? Si al final no me va a ir bien. Luego viene el tercer puntito que tiene que ver con esas consecuencias de la desconfianza, ¿sí? Eh, Cuando se intensifica, obviamente aparecen en el cuerpo los temblores de piernas, los temblores de manos, bueno, y todas las cosas que son alarmas, ¿sí? Cuando uno ya no es claro, no ve con trascendencia las cosas, las situaciones o los objetos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo he ido a pastorales eh, que he ido medio como cauteloso, por decirlo así, no sé si con alarma, con una desconfianza tan grande. Yo no he llegado a los temblores, salvo ese momento de la niñez, pero en pastorales al inicio de mi vida, eh, de mi camino con el Señor, he ido a pastorales donde he recibido del líder la respuesta: bueno, tranquilo, Patri, esto no es tan grave como vos lo ves o lo pensás. Y para mí era un tremendo culebrón, por decirlo de alguna manera, problema, y cuando la óptica o la visión o a través de la palabra de mi pastor me hizo ver otra cosa, entonces ahí el juicio fue más claro, entendí los procesos, las maneras, entonces fui capaz de asumir eh, el propósito o el plan o lo que venía en el camino y bueno, esa alarma no detonó una bomba, sino al contrario, esa alarma produjo una, un entendimiento de la situación. Ahora, en ese ciclo emocional del miedo hay tres evidencias más que señalan la incapacidad de las personas ante una situación y tienen que ver con la angustia, el pánico y el terror. 3 grados donde el miedo ya es un gigante incontrolable, cuando ya esa alarma que está, ¿no?, en rojo, pi, 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 no se apaga, lo que sigue, entonces sí, estalla la bomba, con angustia, con pánico y con terror. ¿Está bien? Tengamos cuidado al momento de evaluar algunas situaciones en la vida de nuestros discípulos, porque si ese ciclo emocional del miedo ya está en esa fase, bueno, es importante entender cada una de esas, ¿no? Cada una del ciclo emocional del miedo. Y también hay disfraces, o sea, hay máscaras que el miedo o lo que decíamos, ¿no?, de esta fobia puede producir. ¿Cuáles son las máscaras? Una de ellas, la timidez. Cuando la persona asustada eh, mm, tiene miedo a hacer las cosas bien o quedar mal ante las demás y se queda ahí, ¿no? Como un poquito retraído. Le cuesta como salir a la palestra, le cuesta como dar el paso al frente también. Hablábamos recién de la prudencia. Bueno, esto no es un sinónimo, pero tengamos cuidado con ese perfeccionismo de no hacer las cosas o de que pueda salir mal, de quedar mal, no solamente por lo que hago, sino por lo que ven de mí. Esta palabra me cuesta pronunciarla, pero es escrupulosidad, ¿sí? Otra máscara del miedo, escrupulosidad. Y es cuando uno
quiere hacer las cosas de 10. No se puede escapar ni una coma ni un punto. Tiene que ser exacto, tiene que ser prolijo, tiene que ser excelente, tiene que ser con una exactitud que no puedo fallar en nada. Eso tiene que ver con la escrupulosidad. Esa máscara del miedo que, bueno, por ahí no hago el examen por miedo a no tener 10 de 10. Yo sé que en ustedes no pasa porque todos los exámenes, todas las guías que me mandaron, a todos, bueno, a algunos, se las he corregido y no han tenido ninguna reacción para decir, uy, qué miedo. El pesimismo, el escepticismo, el aburrimiento, la vanidad, bueno, la hipocresía también. Y acá hay algo, que esto tiene que ver con, y que, medio como que van de la mano. El disfraz más, eh, por ahí, más congruente uno con otro, la hipocresía y la mentira. ¿Por qué? Porque la hipocresía contiene muchas veces una mezcla de miedo y de rabia, pero la persona hipócrita vive en angustia y lo que teme es el enfrentarse a la verdad. Y la mejor arma del hipócrita es la mentira. Yo lo subrayé, lo resalté, lo puse con rojo, porque acá hay algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención como teoterapia. Porque dice, el hipócrita vive en angustia y lo que teme es enfrentarse a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿no? Cristo no dice yo te voy a mostrar la verdad. Cristo dice yo soy la verdad. Entonces, cuando yo tengo miedo de enfrentar o de buscar o de estar en la presencia de Dios, puede ser que tenga un miedo oculto, ¿sí? Que me lleve a mentirle al líder y decir, bueno, hoy hice el devocional, pero no lo entendí mucho. Mentira, no lo hice. O la verdad que el martes el ayuno no fue sustentable, no fue lo que esperaba. Mentira, no lo hice. Un ejemplo estoy dando, ¿no? Entonces, el hipócrita vive en angustia y el miedo, el temor, es a enfrentarse a la verdad. La persona hipócrita finge permanentemente, finge estar espiritual, finge leer la Biblia, finge ser bueno, finge amar al prójimo, finge estar entregado, bueno, finge. Entonces, me pareció muy importante resaltar que tanto la hipocresía como la mentira, ¿sí? Van de la mano, porque la mentira es un arma del hipócrita, es un arma de esa persona que vive en angustia y tiene temor a enfrentarse a la verdad. Entonces, ¿fuiste a ver a tu hermano? Sí, pero no lo encontré. Mentira. ¿Pediste perdón a tu papá? Sí, lo que pasa es que no me entendió el mensaje. Mentira. Bueno, avancemos. Armas contra el miedo, y esto también es importante tenerlo bien en claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los disfraces esos son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿no? El pesimismo ya sabemos lo que es, ¿no? Ve todo malo, el escepticismo desconfía y duda de todo, el aburrido tiene falta de estímulo, o sea, está como muy quieto, muy apaciguado. La vanidad también es un disfraz del miedo, que tiene que ver con la falta de realidad. Armas contra el miedo. Quiero preguntarles, ¿qué armas usa contra sus miedos o fobias? Un arma efectiva debe ser de doble filo. Por un lado, debe usar la razón para analizar la máscara y las motivaciones del miedo.
debe usar la razón, la lógica, los pensamientos para analizar las máscaras y las motivaciones de ese miedo. Entonces, ¿sí? Me cuesta estar o disfrutar o conocer o entender a Cristo. Ah, pero Cristo es la verdad. ¿Y qué miedo tengo yo a conocer la verdad? Y lo que pasa es que cuando eh, me dijeron la verdad de que mi papá no era mi papá, yo entré en pánico. O entré en una desesperación que quería encontrarme con él o saber quién es. O me dijeron que Dios es papá, pero cuando eh, la razón me lleva a analizar que el momento de saber que no, mi papá es mi padrastro y no sé quién es, bueno, entré en una rabia, en un descontrol, en un miedo a conocer la verdad y si mi papá no vive, y si vive y es no es lo que yo pretendo, lo que siento, por qué me... Bueno, tantas cosas. La razón para analizar las máscaras y los motivos. Y la imaginación, ¿sí? Para ponerlo en un sentido positivo. ¿Por qué tengo que imaginar que mi papá me abandonó? Vuelvo al ejemplo. Y que mi papá es mi padrastro, no es mi papá. Capaz que mi mamá me mintió. O que capaz que mi papá me buscó toda la vida y no me encontró, porque me escondieron. ¿Por qué tengo que imaginar que me abandonó, que esto, que lo otro? Capaz que por algún comentario, pero ¿y si no? Entonces, usar la imaginación para que, bueno, lo busco, lo encuentro, o si no lo encuentro, o si no lo tengo presente porque ya falleció, buscar, tener esa imaginación para seguir escudriñando y ver y entender y comprender más las cosas. Entonces, la razón para analizar las máscaras y la motivación del miedo y la imaginación para ponerla al servicio, ¿sí? De quitar esos miedos, no una imaginación negativa y que fortalezca aún más el miedo, sino al contrario. Y acá está un poquito lo que hablábamos o lo que le decía recién al comentario de Angelita. Hasta cierto punto el miedo es un aliado y una defensa natural que Dios nos ha dado. También es un factor que se aprende rápidamente y se hace fuerte. Si se aprende, se puede desaprender. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Las armas contra el miedo. ¿Cómo voy a combatirlo? Con la razón para analizar las máscaras y las motivaciones y la imaginación de forma positiva para que me anime, me motive y me lleve a sanar y a restaurar este conflicto. ¿Vamos bien? Acá vamos a abrir la Biblia en tres versículos. Busquemos Proverbios 1:7, busquemos 1 Juan 4:18 y busquemos Efesios 5:21. ¿Sí? Empecemos por Proverbios 1:7, la parte primera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y para qué vamos a aplicar este versículo, esta primera parte del versículo de Proverbios 1:7? Para entender que hay dos dimensiones del miedo, de forma vertical hacia Dios y de forma horizontal hacia otros. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el miedo es bueno, pero este temor a Dios no es otra cosa que respeto, reverencia, obediencia, entender que Él es santo y me ha dado en Cristo santidad, me ha justificado en Cristo para estar en su presencia. Entonces, no puedo temer a ese lugar o a esa intimidad o a esa búsqueda de Dios para conmigo o para con nosotros como hijos. Entonces, hay una dimensión
que tiene que ver con mi relación con Dios y otra dimensión que tiene que ver de forma horizontal con mis hermanos o con otras personas. Entonces, siguiendo esa relación o esa dimensión espiritual vertical con Dios, ¿qué dice primera de Juan 4:18? ¿Alguien lo tiene? Este versículo me Sí, encanta. yo lo tengo, yo Diga, lo tengo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. excelente, gracias. Bueno, ¿por qué tener una buena relación con Dios? Porque Dios, Porque es ¿sí? el Nos da perfecto la amor. sabiduría. En ese temor a Dios nos da la sabiduría, nos da la santidad, nos da la revelación. ¿De qué? Del perfecto amor. Entonces, ese perfecto amor, si Dios es amor, Jesús será amor. Cuando se revela ese perfecto amor, entonces ya no hay lugar para el miedo, no hay lugar para el temor. Entonces, ¿quién elimina el miedo en cada uno de nosotros? Patricio, El perfecto amor de Dios. El amor de Dios, ¿y quién es el amor de Dios? Jesucristo, Ajá, Espíritu Santo. tal cual. Entonces, mayor relación, mayor comunión, mayor intimidad, mayor obediencia, mayor respeto, reverencia, santificación, mayor unción, menos temor, Menos temor. menos miedo. ¿Por qué? Porque él es el especialista en quitar los miedos Los que miedos. atacan nuestra vida espiritual. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, Sí. respuesta para Normita. ¿Cómo hacer para quitar esos miedos o esas inseguridades o esas situaciones que por ahí por error o por entregados al servicio o por querer ayudar podemos recibir algunas influencias espirituales? Bueno, más encuentro, más intimidad, más rendición, más limpieza, más perdón, más renuncia, más lo que sea espiritualmente para estar lleno de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ese temor, Fuera el temor. ¿verdad? Por eso es importante la pastoral, la guía, el acompañamiento, no para hacerlo al discípulo dependiente del líder, No. sino para que el discípulo pueda encontrarse, darle las herramientas al discípulo para que tenga ese encuentro, que se anime, que se motive, que se desafíe. Claro, hay que en la pastoral tener esa lógica, esa razón, ese entendimiento para decir, bueno, esto es una máscara. Pero no, líder, no me des alegación porque yo me voy a desmayar ahí arriba del atril. ¿Y qué miedo tenés? No, no, me da pavor, no sé, Bueno, yo también tuve como una semana cuando me delegaron la primera alabanza en una reunión de varones que no podía ni hacer nada con el estómago. No sé ustedes, pero yo sé que como que era decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Y por dónde voy a empezar? Sin embargo, ahora me pasa lo mismo. No, no. Y sí, o sea, sí. Me pasa por entender la revelación de parte de Dios. Pero bueno, la dimensión vertical en mi relación con el Señor para quitar el temor y la relación con los demás. Efesios 5:21 dice, ¿lo tienen? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, muy bien. El miedo que puede haber para con otras personas que me dañaron,
que me lastimaron. Implica dos cosas según el material. El respeto, ¿sí?, de unos hacia otros, y lo que Jesús nos ha encomendado como ese mandamiento importante de amar al prójimo como a uno mismo. Si amamos verdaderamente, tenemos en nuestras manos el arma más efectiva contra el miedo. Entonces, ponga usted en su cabeza o en su mente, no por esto nos vamos a ir a meter a algún lugar donde sabemos que podemos salir afectados por alguna inseguridad, ¿no? Pues si no, yo no tengo miedo porque Dios me cuida. Bueno, capaz que en el nombre de Jesús, pero pida la bendición antes de ir a ese lugar, a su líder, antes de mandarse para probar si tiene miedo o no. El respeto y el amor al prójimo. La dimensión vertical para luego la relación con los demás. Esas dos dimensiones del miedo la tenemos que tener bien entendidas y comprendidas, ¿verdad? El tratamiento, y esto acá es lo que necesitamos cada uno de nosotros como teoterapistas, entender cómo, de una forma práctica, de una forma dinámica, de una forma palpable, a través de la palabra de Dios y el amor del Señor, damos respuesta a este conflicto, damos respuesta a a esta fobia, a este miedo a las personas. Bueno, el tratamiento de esas experiencias traumáticas, después de haber analizado las máscaras, después de haber visto por ahí o evaluado las áreas de motivación, esas carencias, insuficiencias, conflictos, de haber por ahí entendido un poco el ciclo emocional de la persona, dónde está, si está todavía en esa angustia, en ese pánico, en ese terror, o ya ha superado y está en un proceso de desconfianza. Bueno, ¿qué tratamiento? ¿Cómo le ayudamos a esa persona? Dice que necesitamos emprender el procedimiento de desensibilización. Se llama a la persona a echar fuera el temor mediante conversión. Entonces, la desensibilización es animar y motivar y llevar a la persona a sacar el temor, pero de una manera que él se permita convertir, ¿no? ¿Y qué es convertir? ¿Qué es una conversión? Bueno, convertir, ahora se le llama a los autos cuando usted convierte el auto de naftero a gas. Le pone un tanque, le pone todas las cosas que necesitan para que a través de una tecla, si se quedó sin combustible, se convierte a gas. Y también convertir es cuando uno va por una ruta hacia un objetivo, hacia eh, un punto cardinal y pega la vuelta. Literalmente, 180 grados, pega la vuelta. Se convirtió. Dejó de ir para allá y se convirtió. Cambió, es cambiar también. Pasar de un Exactamente. estado a otro. Pasar de un estado a otro, muy bien. Entonces, Salir del mundo. llevar a la persona a sacar ese miedo a través de la conversión. Ahora, ¿cómo vamos a convertir? Bueno, analizando lo sucedido en particular de su vida. ¿Qué fue lo que provocó? Y a mí, cuando era chico, listo, querer seguir a mi papá y meterme en ese cangrejal. Y eso quedó. Y mi papá, sin conocer de Biblia, sin ser teoterapeuta, sin absolutamente nada, hoy orando y analizando esto, pensaba, ¿no? Lo que dice ahí, gradualmente se la lleva a acercarse al objeto de temor, de modo que pueda vencer los sentimientos de ansiedad con ese estado
asociado. Yo nací y me crié muy cerca del mar. Y todos los veranos vacacionábamos literalmente un mes cuando éramos niños. Ahora, yo iba a la playa y veía un cangrejito y no entraba al agua, salía disparado y llorando. Entonces, ¿qué pasó? Escuchen lo que pasó, porque esto... Mi papá, les dije que le gustaba pescar. ¿Qué hizo? Consiguió una red con unos amigos, tiraron una red, entraron al mar, sacaron la red con un montón de pescaditos chiquititos que se llaman cornalitos, ¿no? En el mar. Capaz que ustedes lo habrán probado. Y nosotros con mis hermanos y mis primos y los hijos de los amigos de él, éramos los encargados de agarrar el tachito y sacar los cornalitos y meterlos en el balde. Obviamente que después los comíamos, ¿no? Ahora, dentro de ir a jugar, porque los pescaditos con el agua se movían para todos lados, iban y nosotros contentos, hasta que de repente tú agarras un cangrejo junto con los pescaditos. Un cangrejito. No. Y lo agarré y quedé así, quedé como paralizado. Hasta que miré para los costados de mis hermanos y seguían, tiraban los cangrejos así, los caracoles, las cosas, las algas, todo lo que habían ahí, seguían buscando y era una risa. Ahí se me fue el miedo. Y uno dice, un proceso teoterápico. No, no, fue un momento de sensibilización que así como le pasó a Fernanda, que de repente tuvo que reaccionar y ¡plá! Listo con la cucaracha, uno gradualmente debe llevar a acercar el objeto o la situación de miedo para vencer ese sentimiento, ¿no? Esa reacción, ese temor de parálisis. Yo lo estoy hablando desde lo simple, lo sencillo, pero para que lo traslademos después a lo espiritual y a lo trascendental, ¿verdad? Porque ese momento de desensibilización puede provocar muchas cosas, muchísimas cosas. Desde el miedo a tener la bendición de los padres. Hay mucha gente que por ahí no pide la bendición por miedo. Por miedo. Por miedo al que dirán, bueno, por miedo a las cosas que, eh, por miedo a que no sea como lo imagina, por miedo. Entonces, si la fobia se ha desplazado a un objeto distinto del que originalmente provocó el miedo, el proceso de terapia quizá tenga que ser más extenso. O sea, si el temor, si el miedo ha empezado por una cosa y sigue por algo mayor, entonces ahí el proceso quizás deba ser más extenso, más profundo. Bueno, y esos casos suelen involucrar también desajustes más profundos de la personalidad. Ahí podemos entrar en lo que podamos haber estudiado de inseguridad y bueno, de un montón de otras cosas, ¿verdad? Hasta el aceptarse a uno como hijo de Dios también, o lo sencillo como otras cosas, también puede estar involucrado en el medio. Ahora, el líder, el consejero, el pastor, el siervo, ustedes, ¿cómo pueden ayudar a las personas temerosas para que comprendan? Debemos llevar a las personas a entender que las fobias o los miedos provienen de una personalidad pasiva. Ya son muy quietos, muy... Ese temperamento, ¿cómo era? Que habíamos visto, lo que son más tranqui, más melan Flemático, flemático, y Flemático y melancólico. melancólico. Exactamente. Los flemas y los melancólicos, Y los los melancólicos. flemáticos, son los más propensos o los que quizás eh, A los sanguíneos y los coléricos. más que los otros, exactamente. Entonces, eh, las fobias provienen de una personalidad pasiva y que reacciona pero muy así como muy suave, ¿no? Muy lento, muy de a ratos. Entonces, para quienes sufren de fobia o de miedo,
Es más fácil temer una situación tensa que enfrentar a la misma. La persona necesita analizar las dinámicas de su vida que lo hacen reaccionar de ese modo. Bueno, volvemos otra vez, ¿no? A la niñez, a la adolescencia, a los procesos, a las vivencias, el hogar, la relación con sus padres. Y conforme vaya reconociendo esas situaciones emocionales, esas fuerzas sentimentales que inconscientes que por ahí que lo hacen paralizar, cómo ser objetivos a esos miedos. Ahora, vuelvo otra vez a resaltar acá en rojo, la sanidad total se dará cuando la persona considere su relación y responsabilidad para con Dios. Y ahí medio como que se resume todo, ¿no? La sanidad total de este conflicto del miedo va a suceder, va a ocurrir cuando la persona considere su relación y su responsabilidad para con Dios. O Y me sea que parece sí o que, sí crea que Dios puede superar todos sus conflictos, bueno, ¿no? acá la aplicación lo dice un poquito más claro o más Ah, profundo, en la medida que se confíe más en eso, Cristo confiar, claro, la confianza. y se eche mano al poder y la victoria que están a la disposición de quien es hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi relación? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Mi relación es de hijo-padre. Mi responsabilidad es vivir como el hijo. ¿Y qué ejemplo tengo? Cristo. Pero no me lo tengo que imaginar, lo tengo que conocer, tengo que tener una relación con Él. El gran problema de la iglesia, lo compartí yo este sábado justo, el gran problema de la iglesia es que los miembros de la iglesia imaginan a Dios, no se atreven a conocerlo a Dios. Y conocerlo a Dios, tener intimidad, tener relación, tener comunión. Y tener ese conocimiento de Dios es seguir el ejemplo de Cristo. Y es crucifixión, muerte y resurrección. Pero bueno, no le voy a dar la prédica del sábado porque si no, capaz que entran en conflicto y tienen miedo. Pero bueno, tener esa relación y esa responsabilidad de hijo, no para demostrarle a nadie, no para disfrutar de papá, disfrutar lo nuevo, disfrutar lo distinto, disfrutar eh, algo especial. Del espíritu de poder y dominio propio que nos ha dado, porque ya lo tenemos. Tenemos que Bueno, ejercerlo, ejercitarlo. Ese segunda de Timoteo 1:7 Claro. se convierte en realidad en nosotros, pero abran la Biblia ahí, en segunda de Timoteo 1:7. Uh-huh. ¿La tienen? Y acá Sí, vamos a terminar la clase por el día de hoy. está ahí abajito. Porque hay algo trascendental que está escrito un versículo antes. Dice el versículo 6 de segunda de Timoteo 1:7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El consejo de Pablo a su discípulo Timoteo. Claro, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y espíritu es con minúscula, ¿no? O sea que nuestro espíritu no es cobarde, sino que tiene poder, amor y dominio propio. Pero el consejo es que primero avivemos el fuego del don Avive de el Dios que está en fuego del nosotros, o Espíritu sea, Santo. no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque ese es el secreto al final. Entonces, si Juan dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, si
Pablo le dice a Timoteo, el consejo que avives el don del Espíritu, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, 1 más 1 sigue siendo 2. Y el secreto es, como nos decía, al final, considerar la relación y la responsabilidad para con Dios. Ese es la respuesta o la guía, la dirección, el consejo que debemos dar a nuestros discípulos, ayudarlos a no solamente que entiendan cuál es la relación que tienen con Dios. No es lejana, es cercana, no es a media, es al 100. No te condena, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. El Señor ya abrió un camino, rajó un velo, vamos al lugar santísimo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Disfrutar de papá. No, pero tengo que trabajar. Sí, pero tenés que disfrutar de Dios. No, pero tengo que dar de comer. Sí, pero tenés que entender y disfrutar y comprender más de Dios, que Él es el proveedor. Bueno, esa relación que tiene que ver con el consejo de Timoteo. Por sobre todas las cosas, avivar el fuego del don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La Entiendo de templanza. que, entiendo, perdón, no escuché. Entiendo de Sí, no, es que que está hablando de la templanza. de la unción, de la unción, de De la la opción. unción del Espíritu de Dios, ¿no? De renovarla, de refrescarla, de duplicarla, de llevarla a un nivel mayor, ¿verdad? Porque reflexionando pienso que si la palabra de Dios dice que el Señor tiene cosas aún mayores, aún mejores y más trascendentes y todavía no la estamos disfrutando, quizás puede haber algún miedo infundado o algún miedo oculto que me esté impidiendo disfrutar de las grosuras, de las cosas grandes del Señor. Así que en el nombre de Jesús, que esta lección sea de provecho, que esta lección sea de sanidad, pero también de proyección y de cada uno de nosotros poder entender lo que el Señor Jesucristo ha logrado en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo a través de cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Amén.